Dictadura militar en Bolivia. Después de la Revolución de 1952, en la que ganaron los mineros y campesinos, Bolivia quedó a cargo del MNR, que sería el Movimiento Nacionalista Revolucionario, la cual estaría a poder casi como 12 años, hasta 1964, que hasta ese momento estaba como presidente Víctor Paz Estenssoro, que un 4 de noviembre de 1965 salió de la Casa de Gobierno rumbo al aeropuerto, donde lo esperaba un avión que lo llevaría directo a Lima, Perú. Huyó a Perú porque su gobierno se había debilitado por diversas razones, por ejemplo, como que la desintegración del MNR, la opresión que sufría por parte de la oposición y algunas causas más debilitaron su gobierno. Entonces, el 5 de noviembre de 1965 entra René Barrientos como presidente por un golpe de estado que él había estado organizando cuando estaba de vicepresidente con Víctor Paz Estenssoro. Y entonces inicia la dictadura. Entra al gobierno por un golpe de estado. René Barrientos era un general de las Fuerzas Armadas, pero tenía la doctrina estadounidense. Una doctrina que trataba de eliminar el comunismo y cualquier tendencia socialista. Una de las cosas que se implementó en su gobierno fue la política conservadora, el capital extranjero, mantenía relación con los Estados Unidos. En 1966, Ernesto Che Guevara llega a Bolivia, a la base en el río de Ñancahuazú, donde planeaba hacer una revolución con ayuda de los mineros. El 24 de julio de 1967, bajo el gobierno de Barrientos, se produjo una masacre genocida llamada como la Masacre de San Juan, la cual fue una noche sangrienta ya que los militares dispararon sin piedad a los mineros. Y hasta la actualidad sigue siendo una noche lamentable por la cantidad de muertos, heridos y los muchos desaparecidos que hubieron. El 9 de octubre de 1967, los militares capturaron al Che Guevara y lo llevaron a la higuera, en la que lo ejecutaron clandestinamente. El 27 de abril de 1969, René Barrientos tiene un accidente con su helicóptero en el que muere de viaje a Cochabamba. Por lo tanto, toman el poder unos militares. El primero en entrar fue Alfredo Obando, en septiembre de ese mismo año, pero su mandato no duró mucho. El 7 de octubre de 1970 entra al poder el presidente José Torres. Nacionalizó las minas de nuevo, dio legalidad a la COP, que sería la Central Obrera Boliviana, y subió el salario de sueldos. Esto fue algo que no fue del agrado de los militares y tampoco de los Estados Unidos, y esto atentaba contra ellos. Fue así como un sábado 21 de agosto de 1971, el presidente dijo a los bolivianos desistirse al golpe de estado, ya que universitarios, obreros y guerrilleros de Che estaban formados en protesta. Y a las 2:30 de la mañana, aviones que surcaban el cielo dispararon a los manifestantes y luego entra Hugo Banzer con un golpe de estado, exiliando a Juan José Torres. Hugo Banzer Suárez gobernó desde 1971 a 1978. Su dictadura fue una de las más crueles. Tuvo una represión violenta en sus actos. Lo que cometió fue clausura de universidades y entre otros actos más. En su periodo de gobierno se tuvo el abrazo de Charana con el presidente Pinochet, con una opción sobre una salida soberana al mar. Luego entra Juan Pereda con David Padilla. En 1978, estos dos presidentes empezaron a darse golpes de estado. En el gobierno de Pereda y el general Padilla se realizó las elecciones. En sí ganó Hernán Siles Suazo, pero no le dieron el poder. De esa manera, el presidente del Senado asumió el gobierno, que es Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce gobernó en 1979. También en 1979 aparece otro gobierno militar que derroca a Guevara Arce, que es Alberto Natush Bush. En su gobierno sucedió la masacre de Todos Santos y murieron más de 100 personas y se produjeron 30 desaparecidos,
el pueblo culpó a Consecuencias de las dictaduras militares en Bolivia. Las dictaduras militares en Bolivia han tenido graves consecuencias políticas, económicas y sociales para el país. 1. Represión política y violencia. La represión política y violencia durante el gobierno de Banzer, la represión política y la violencia se convirtió en prácticas comunes. Dos, represión política. En Bolivia se caracteriza por la represión y el control a la ciudadanía mediante la fuerza por razones políticas. 3. Debilitamiento de las instituciones democráticas. En Bolivia trató un impacto negativo en la sociedad y consolidación de las instituciones democráticas y la separación de poderes políticos. 4. Desarrollo económico limitado. En Bolivia el desarrollo económico limitado fue cuando su economía no se encontró en la capacidad de crecer a su máximo potencial debido a varias limitaciones. 5. Altos índices de pobreza. En Bolivia no se logró reducir la pobreza, sobre todo en zonas rurales. Los altos índices de pobreza son un problema global económico, social y político. 6. Polarización política. En Bolivia fue causada por factores como la desigualdad social y la falta de comunicaciones efectivas y la manipulación de informes. Ahora vamos a presentar lo que titula Mi vida en la dictadura de Hugo Banzer en 1972. En esta parte vamos a contarles experiencias que tuvo que vivir un joven tras el golpe de Estado que realizó Hugo Banzer. Este es un joven de 19 años, el cual vivía para ese entonces con su papá, su mamá y su hermano. Su papá era un prestamista. Su mamá ayudaba en la familia vendiendo frescos en la calle, y su hermano para ese entonces tenía 9 años, el cual se encontraba todavía en colegio. Este joven trabajaba en un taller de tejidos en el Alto, y ese taller pertenecía a uno de sus familiares. Tras el golpe de estado de Hugo Banzer, este ordenó que todo fuese militarizado, lo cual consistía en que los militares caminarían por las calles evitando cualquier aglomeración que se formara en contra del presidente Hugo Banzer. Este también prohibió que se caminara entre más de 2 personas, ya que si no serían tomados como protestantes y sucesivamente serían arrestados por los militares. Los militares también estaban autorizados a abrir fuego y disparar a las personas que se encontraran aglomeradas. Esta autorización hizo que los militares terminaran matando a varios mineros, fabriles y campesinos, los cuales se encontraban protestando en contra de las decisiones que estaba tomando en ese entonces el presidente Hugo Banzer, las cuales estaban afectando en una gran cantidad al estado del país. En una ocasión, el joven tuvo un malentendido con los militares, los cuales pensaron que estaba realizando una protesta, cuando él solamente estaba realizando su trabajo al estar ofreciendo mercancía. Entonces se lo llevaron arrestado junto a otros jóvenes más. Los militares mantuvieron retenido al joven con otros jóvenes más durante un largo periodo. Al joven lo retuvieron desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. Los militares le realizaban varias preguntas como dónde vivía, a qué se dedicaba, qué es lo que hacía, por qué se encontraba en ese lugar, si tenía antecedentes, etc. Y esas preguntas también se las hicieron a los demás jóvenes. Al final tuvieron que liberarlo, ya que el joven, al presentar su carnet de identidad, pudieron comprobar que las respuestas que él les daba eran correctas y que no tenía ningún antecedente.
Entre otras situaciones que el joven cuenta, es que se realizó un estado de sitio. Esto consistía en que las personas, primeramente, solamente podían caminar hasta las 9 de la noche, pero por peticiones de las personas, este tiempo se alargó hasta las 10 de la noche y la última vez que se hizo la petición se alargó hasta la medianoche. También vivió lo que fue el subo de precios de los alimentos o insumos que se requerían para el alimento diario. Ya que su padre era prestamista, tenía el suficiente dinero para poder mantener a su familia, y ya que él trabajaba en el taller de tejidos de un familiar, no tuvo que sufrir lo que fue el desempleo para otras personas. Podemos ver como un ejemplo lo que antes costaba 10 centavos, lo cual era un pan. Después fue subiendo el precio a 1 boliviano y solamente por 3 panes. Esto también tenía límites, ya que por la escasez de alimentos tenían que repartirlos a las familias en una cantidad de 10 panes solamente, y para las personas que vivían solas entre 3 a 5 panes. Para tener estos insumos o los alimentos diarios, las personas tenían que realizar una larga fila para poder adquirir lo que sería una pequeña cantidad de harina, azúcar, pan, etc. Y todavía habían protestas, ya que los alimentos no venían bien elaborados, ya que las personas tuvieron que mezclar, como un ejemplo, el arroz y la harina para tener más producto y poder venderlo, ya que, como menciono, había escasez de alimentos. Entonces tuvieron que buscar más alternativas para poder repartir las comidas o los alimentos a las demás personas. Esas fueron algunas vivencias que tuvo este joven a la edad de 19 años tras el golpe de estado de Hugo Banzer.